Bienvenidos, pues muchas gracias por conectarse una vez más a nuestro webinar del día de hoy de Grupo Miselec. Y bueno, pues sin más preámbulos, la verdad a mí me gustaría presentar al ingeniero José Figueroa. Él es ejecutivo en Sonora y en Chihuahua de 3M. Y pues bueno, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por conectarse a este webinar de media tensión. Muchas gracias a usted, José, por el tiempo y pues le cedemos la plataforma ahora sí que pues para que pueda compartirnos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, en honor a la puntualidad de quienes ya están conectados, vamos a iniciar. En la pantalla están viendo mis datos. Soy el ingeniero José Figueroa. Soy ingeniero mecánico electricista por la Universidad Autónoma de Baja California. Soy perito eléctrico certificado por parte del Colegio Sonorense de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos del Estado de Sonora. Y actualmente soy presidente de ese colegio de ingenieros eléctricos. Vamos a iniciar este webinar. En 3M creamos algo que le llamamos Universidad Eléctrica 3M y la finalidad es dar capacitación en la instalación correcta de nuestros productos. Por eso es que ven aquí Universidad Eléctrica. Si tienen alguna duda durante la presentación, anótenla o póngala en el chat y nos van a hacer favor Jessica nos va a hacer favor de comunicarnos la pregunta y vamos a tratar de darle respuesta. Si hubiera alguna pregunta que en el tema no pudiera contestar de momento, recibirán la respuesta por correo electrónico en un término máximo de 1 a 2 semanas. ¿Ok? Dentro de MD, de la División de Mercados Eléctricos, nosotros somos los creadores, 3M somos los creadores de la tecnología contractil en frío, que es en media tensión, que es la tecnología que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver lo que viene siendo teoría de cables de media tensión y un video de instalación de terminales UT3, los procedimientos de instalación y un poco de teoría de cables de media tensión. Primero vamos a ver cables de potencia, clasificación, los conductores monopolares y a partir de que la norma oficial mexicana de la 2012, de la NOM 001-2012, ya permite la instalación de cables multiconductores en media tensión. Vamos a ver algo de eso, vamos a ver los componentes, consideraciones para la preparación de los accesorios. Una vez terminado esto, vamos a ver ya en sí lo que vienen siendo terminales, con conceptos que aplican las terminales QT3, la información que necesitan para una correcta selección de terminales, las normas oficiales que aplican y vamos a culminar con un video de instalación. ¿Okay? Es importante que veamos la parte de cable de potencia y es muy importante que pongan suma atención en la parte de la teoría. Primero porque si ustedes necesitan alguna asistencia que les podamos dar vía telefónica o vía remota, con esta teoría ustedes van a conocer la terminología universal de cables de media tensión y de esa manera al momento de estar haciendo una asesoría remota vamos a poder hablar el mismo idioma, no solamente conmigo como apoyo, sino con cualquier técnico que ustedes logren contactar, inclusive sea de 3M o sea de cualquier otra marca, esa terminología les va a ser muy útil para poderse comunicar de forma apropiada y de forma clara, de forma rápida. ¿Okay? Otro punto es de que la información que vamos a ver de cables de potencia es igual para cualquier tipo de cable aislado de más de 5 kV.
O sea, esto es la misma información desde los 5 kV hasta los 230,000 voltios. Las partes y los cuidados que vamos a ver en la presentación son exactamente los mismos para niveles de tensión hasta 230,000 voltios. ¿Ok? Entonces, iniciamos con cables de potencia. Primero, como vimos, vamos a ver la clasificación, los componentes. La clasificación. Primero, los cables se clasifican por tensión o por su voltaje de operación. Es muy común que se le denomine nivel de voltaje para el que está diseñado el cable, pero también les pudieran hablar del voltaje para que el cable está aislado. ¿Sí? Oye, ¿qué nivel de voltaje es el cable? O que para qué nivel de aislación está el cable. ¿Sí? Se consideran cables de baja tensión, cables que están diseñados para operar de 2000 volts hacia abajo. Cables de media tensión, que es donde nos vamos a concentrar, son cables de más de 2000 volts que por lo regular la industria cablera los empieza a catalogar de 5, 8, 15, 25, 35 y 69 kV. Hasta ahí se considera media tensión. Alta tensión 115 y 230,000 voltios. Extra alta tensión, cables que están aislados para más de 400,000 voltios. ¿Okay? También tienen una clasificación por su construcción. ¿Sí? 3M, al ser una empresa mundial, nosotros fabricamos accesorios para cables que se utilizan en cualquier parte del mundo. Aquí en México, los cables más utilizados o los cables utilizados, digamos que vienen siendo el cable DS, que significa de distribución subterránea, ya sea con pantalla de cintas, como el que estoy señalando aquí con el mouse, o con pantalla de alambres o con pantalla de cintas. La función de las alambres o de las cintas es literalmente la misma, pero en otras partes del mundo se utilizan cables tipo DRS. De hecho, los cables DRS, que significa de distribución residencial subterránea, o cables de neutro concéntrico, fueron los primeros cables que en México se utilizaron para redes subterráneas de media tensión. Se utilizaron cables DRS con cubierta, como el que estoy indicando, y cables DRS sin cubierta. Estos dos tipos de cables actualmente no se utilizan en México. Los van a poder encontrar ustedes solamente en instalaciones que no van a ser donadas o cedidas a Comisión Federal. ¿Cuáles son estas? Estos cables los van a encontrar principalmente en campos en el interior de campos fotovoltaicos o en el interior de campos eólicos. Hoy día la creación de campos fotovoltaicos es muy fuerte, sobre todo en la parte ahí de donde están ustedes, Ciudad Juárez, hay algunos campos fotovoltaicos importantes, pero realmente todo el norte del país, toda la parte desértica que tenemos en el norte del país, está siendo muy aprovechada en la construcción de campos fotovoltaicos. Y campos eólicos en la parte de Oaxaca, en la parte de La Rumorosa, entre Mexicali y Tijuana, ahí está la construcción de campos eólicos. Dentro de esos campos es muy común encontrar cables DRS con o sin cubierta. La ventaja, por llamarla de alguna manera, es que estos tipos de cables pueden ser directamente enterrados, no requieren una canalización. Los cables tipo DS, que son los que utilizamos y son los que están aprobados por Comisión Federal, sí requieren una canalización. Tengan cuidado cuando vayan a instalar los accesorios. La gran mayoría de los fabricantes incluimos de una forma gráfica los cables que se pueden utilizar. En ese sentido, pueden encontrar fotografías de cables DRS y de cables DS. ¿Sí?
La diferencia entre un cable de distribución subterránea o tipo DS con un cable DRS o de neutro concéntrico es que los hilos de esta pantalla, de la pantalla externa, ¿sí?, son de menor calibre para los tipos DS que para los tipos DRS. En el DRS, como el que estoy marcando aquí, esos cables, esos alambres pueden ser hasta calibres 8, ¿sí? Y en el caso de los DS que utilizamos aquí en México, esos pueden ser máximo calibre 18, calibre 22 más o menos. Ahorita vamos a ver las diferencias. En México también se llegan a utilizar cables con pantalla de plomo, donde la pantalla metálica, ¿sí?, es de plomo. ¿Dónde se utilizan cables con pantalla de plomo? Se utilizan principalmente donde las canalizaciones y los registros están susceptibles a ser inundados por hidrocarburos. Por ejemplo, en una refinería de petróleo, donde se hace la gasolina, ahí el cable se utiliza con cubierta de plomo. La razón es que todos los aislamientos que se utilizan en la fabricación de un cable de media tensión son plásticos y al estar en contacto de forma ocasional, inclusive con hidrocarburos, cambian o dañan todas las capas del cable. Luego entonces, el plomo viene siendo un metal conductor, no es muy buen conductor, pero tiene la suficiente conductividad eléctrica para funcionar como una referencia de tierra, que es la función de estas pantallas metálicas de los cables tipos DS, ¿sí? Y los hidrocarburos no le hacen nada, entonces la cubierta viene fungiendo, aparte de como pantalla metálica, viene fungiendo como una cubierta para evitar que al interior del cable entren los hidrocarburos. Esa es la razón. Después, a partir de la expedición o de la publicación en el diario oficial de la norma NOM 001C de 2012, utilización, se permite el uso en media tensión de cables multiconductores como los que vemos en la pantalla. Es muy común que por desconocimiento, y es el motivo por el que lo incluí en la presentación, que se instalen en cables multiconductores accesorios para cables monopolares, como los DS y los DS de distribución subterránea con pantalla de cintas o con pantalla de alambres, lo cual no es lo más apropiado. ¿Por qué? Porque los cables multiconductores lo que comparten básicamente es la cubierta exterior. Como más adelante van a poder constatar, la cubierta es la que le da la protección a las fases contra el intemperismo. Luego entonces, como es imposible para estos niveles de voltaje que puedan hacer las conexiones tan juntas o pueden conectar estas fases tan juntas como se muestran en esta fotografía. ¿Por qué? Porque va a haber arco eléctrico entre ellas y eso va a propiciar el disparo del disyuntor o de la protección. Entonces, estos cables se tienen que separar. Para separarse, tienen que quitar una buena parte de la cubierta. En promedio, entre 90 centímetros y 1 metro es lo que se tiene que descubrir de la cubierta. Luego, entonces, todo lo de la cubierta hacia adelante, el cable queda sin una protección mecánica contra el medio ambiente. Entonces, el cable queda muy vulnerable. Y eso, en el corto tiempo, provoca fallas en los conductores por la penetración principalmente de humedad y acumulación de contaminantes que eliminan o propician las fallas entre ellos. Entonces, cuando se trate de estos cables, hay que pedir los kits para cable multiconductor. Ahorita en la parte de las consideraciones para la selección lo vamos a ver de una manera más detenida.
Cuando ustedes se topen con un cable multiconductor, ¿sí? Van a tener algo como lo que aparece en pantalla, que es de lo que les estaba hace un momento hablando. Se tienen que separar las fases para poder hacer la conexión, ya sea a un tablero, o a un transformador, o a un interruptor, etcétera. Se tienen que separar como lo están viendo aquí, ¿sí? En esta figura. Entonces, los kits para este tipo de cable traen las terminales, traen estos tubos para proteger las fases. Estos tubos son de un material igual al de las terminales en sí. Es el mismo material de la cubierta, ¿sí? Y viene una bota para hacer el sellado. La diferencia en la instalación de estas terminales es que a quienes ya les ha tocado instalar, en cables monopolares, las trenzas de tierra salen desde la parte interior de la terminal. En el caso de los cables multiconductores, las conexiones de las pantallas metálicas de cada una de las fases queda dentro de lo que viene siendo esta bota. ¿Ok? Y después, aquí en esta parte, se aprecia la parte de la bota y se aprecia un tubo contráctil en frío. Nada de esto es en caliente, todo es en frío. Este tubo conlleva una serie de accesorios y de elementos para hacer un sellado que evite la penetración de humedad en esta parte. El detalle aquí es de que quedan espacios muy pequeños, ¿sí? Muy pequeños, y eso propicia la penetración de humedad por efecto capilar. El efecto capilar es el efecto por medio del cual los árboles suben la savia o el líquido de sus raíces hasta la parte más alta. Entonces, ese mismo efecto se presenta aquí y haz de cuenta que la humedad es absorbida hacia el interior. Entonces, en estos elementos existen una serie de barreras que aseguran, no es una barrera, son varias, es un conjunto de barreras que nos aseguran que con el tiempo la humedad no va a penetrar, no va a entrar jamás la humedad a hacernos daño en esta parte del conductor. El resto de esa parte impermeable a la humedad viene siendo la cubierta misma del cable. ¿Ok? Entonces lo que van a hacer es separar aproximadamente, quitar la cubierta 1 metro, 1,20 m, lo van a separar y van a colocar, primero se van a hacer las tierras en este punto, ¿sí? Se van a sacar, se va a colocar esta bota y después se van a colocar, a cada fase se le va a colocar un tubo que ya vienen en rollos. Se colocan un tubo a cada fase. Una vez que se coloca un tubo a cada fase, como esta figura, ya cada uno de estos se va a tratar como un cable monopolar. ¿Sí? Ya en ese momento se trata como un cable monopolar y entonces ya vamos a tener, en lugar de un solo conductor multiconductor, vamos a tener 3 cables monopolares. Por eso es de que vamos a hablar de los componentes de cables monopolares, que literalmente un cable multiconductor son 3, como los que me muestro en la figura, 3 que tienen las mismas partes, y un multiconductor lo que comparte es la cubierta exterior. ¿Ok? Entonces los componentes, y esto es muy importante que lo aprendan. Un conductor está compuesto, un conductor de media tensión y también de alta tensión, está compuesto por un conductor que puede ser cobre o aluminio. Después del conductor, la siguiente parte hacia afuera viene siendo la pantalla del conductor, que comúnmente se le llama primera capa semiconductora o primera semiconductora. Después de la primera semiconductora está lo que viene siendo el aislamiento primario, que es básicamente el aislamiento, lo que aísla el potencial eléctrico entre fases o entre fase y tierra. Después del aislamiento primario
tenemos la pantalla de aislamiento, que también es comúnmente llamada segunda semiconductora. ¿Sí? Segunda semiconductora. Ahora bien, después vienen dos elementos que no tienen ninguna función eléctrica. Eléctricamente hablando, no tienen ninguna función. Y ha sido algo que se puso recientemente, que vienen siendo unos separadores de tela, uno negro como este y uno blanco aquí. Comúnmente le dicen pañal, ¿sí? Cable con pañal. Y estas capas, la función de ellos es absorber la humedad. Les llaman pañal porque al momento de que va a entrar el agua aquí por efecto capilar, entre estas dos capas, este material se gelatiniza como el efecto de los pañales de los bebés, y lo que hace es esa gelatina que se forma al contacto con la humedad, forma un tapón para evitar que el agua se siga absorbiendo por el cable, ¿sí? Entonces, en cables como este es muy común que cuando se van a instalar cables de media tensión, la práctica tradicional es de que córtale 1,5 metros de la punta del cable. Pero cuando utilizas cable con pañal o con los separadores de tela, esa práctica sale sobrando. Con que le quites 10 centímetros, estás dejando el resto del cable ya sin humedad, ¿sí? Y si toman en cuenta el costo por metro de este tipo de cable, pues eso es un ahorro considerable, ¿no? De perder 10 centímetros a perder 1 metro, hasta 2 metros llegan a quitar. Pero estas dos funciones, estas dos partes, repito, estas telas separadoras no tienen ninguna función eléctrica. Después de la semiconductora, eléctricamente hablando, ¿sí?, viene lo que viene siendo la pantalla metálica. Esta pantalla metálica puede ser de alambres o de cintas. Y en el caso de cables para plantas con hidrocarburos, pues esa sería de plomo. ¿Ok? Eléctricamente hablando, ya formando parte del mismo cable, viene quedando ya la cubierta exterior, ¿sí? En el caso de un multiconductor tendrá una cubierta por cada fase. En el caso de un multiconductor tendrá una cubierta por las 3 fases. ¿Qué otros elementos pudieran encontrar en un cable? No tienen el resto de los componentes que voy a mencionar, eléctricamente hablando, no tienen ninguna función. Por ejemplo, es común que después de la pantalla metálica encuentren un papel celofán enrollado a toda la longitud del cable. Ese papel celofán es parte del proceso constructivo del cable. Eléctricamente hablando no tiene ninguna función. Otra parte que le pueden agregar al cable y cables que se pueden encontrar, sobre todo en multiconductores, es una cubierta metálica, sea una cubierta de cinta que pareciera tubo licuatay, o de varillas de alambres de acero. Esas son cubiertas metálicas para evitar daños mecánicos al cable. Ese tipo de cables se les llama cables armados, ¿sí? Continuamos. Entonces, todas estas partes tienen una función y ahorita las vamos a ver. Primero tenemos el conductor. Su función es transmitir la corriente eléctrica a través del cable, a través del conductor es por donde se transmite la potencia eléctrica, y es la principal fuente de soporte mecánico de todo el conjunto. Cuando ustedes van a cablear, lo más recomendable es cablear directamente del conductor y no con un calcetín que abarque lo que viene siendo el aislamiento. Se debe cablear principalmente del conductor. ¿Por qué? Porque si lo hacen del cable, del aislamiento, el aislamiento puede sufrir un estiramiento en la parte no visible que va a dañar internamente al aislamiento, lo puede agrietar y eso puede provocar fallas, y lo más
riesgoso de esto es que esas fallas pueden ser no inmediatas, sino que con el tiempo esa grieta o ese daño que se le provocó al aislamiento va creciendo y provoca un disparo y la desconexión del circuito. Normalmente los cables, los conductores de media tensión se forman por varios hilos para cada fase, es decir, no son alambres, son cables. La función principal de que sea, o el efecto principal de que sean cables, se debe, mecánicamente hablando, a que al ser trenzado es más maleable, es más fácil doblar el cable. Ojo, la curvatura que se le puede dar a cada conductor según la norma es igual a un radio de 20 veces su diámetro. Pero yo les recomendaría mejor que vieran la recomendación de cada fabricante en cuanto al radio de curvatura que va a soportar cada conductor. Mecánicamente hablando, esa es la principal razón. Eléctricamente hablando, es para reducir el efecto piel y eso tiene mucho que ver con la denominación del calibre del conductor. ¿Por qué? El efecto piel se deriva o se denomina del hecho que en corriente alterna, y solo en corriente alterna, el amperaje o corriente que circula por un conductor eléctrico circula principalmente por la periferia, ¿sí? Circula por la periferia, o sea, circula por esta parte del conductor. Escasamente por el centro, ¿sí? La conducción principal del amperaje es aquí, y lo menciono en corriente alterna, porque en corriente directa toda la sección conduce. En corriente alterna, que es la que utilizamos en casas y en transmisión, es nada más en la periferia. Bueno, ya hay algunos proyectos, me parece que hay 1 o 2 líneas de transmisión en México que están operando en corriente directa. Pero bueno, esa es la razón. Entonces, el que sea, por ejemplo, si estas dos figuras que estoy mostrando aquí fueran del mismo diámetro, no del mismo calibre, del mismo diámetro, el conductor que conduciría mayor amperaje sería el de cables. ¿Por qué razón? Porque si sumamos estas periferias de cada uno de los conductores, la sumatoria de esa periferia sería mayor que la periferia de este solo diámetro. Eso da más oportunidad de conducción de amperaje si fueran del mismo diámetro. Recuerden ustedes que el calibre de un conductor no lo determina su diámetro, lo determina su capacidad de conducción de amperaje. ¿Ok? Entonces, si los dos fueran del mismo diámetro, esto conduciría más amperes que un alambre sólido. ¿Ok? Y lo que van a ver a continuación es nada más una comparación rápida de lo que vienen siendo los dos principales materiales con los que se fabrica un conductor eléctrico, que viene siendo cobre y aluminio, ¿no? Conductividad térmica, siempre considera que el cobre es mejor conductor térmico y el aluminio conduce el 56% del calor que conduce el cobre. Eléctricamente hablando, y esto depende mucho de la bibliografía que ustedes estén revisando o que estén consultando. El cobre conduce entre un 30 y un 38% menos amperaje que un conductor de cobre, hablando del mismo diámetro. ¿Ok? Es más pesado el cobre que el aluminio y obviamente también el precio del cobre anda como un 70% arriba que el precio del aluminio. Eso en cuanto a los conductores. Después del conductor, tenemos la primera capa de semiconductora
o la primera semiconductora que vimos en la figura. ¿Qué viene siendo la primera pantalla semiconductora? La primera pantalla semiconductora o una semiconductora de un cable de media tensión es un material plástico que está contaminado, por llamarlo de alguna manera, o al que se le agregan ciertos materiales conductivos, principalmente carbón. ¿Sí? A ese plástico se le contamina con carbón y se vuelve un material conductivo. Un mal conductor, no podemos decir que sea conductivo porque no tiene capacidad de conducción de amperaje. La semiconductora no tiene capacidad para conducir amperaje, pero sí es una referencia de voltaje. ¿Ok? Podemos decir que es un material que en distancias cortas, en distancias muy cortas, se comporta como un conductor y en distancias largas se va a comportar como un aislamiento. ¿Sí? Por eso es que decimos, como es una referencia de voltaje, decimos que el voltaje de la semiconductora es igual a la del conductor que está en contacto. ¿Sí? Y posee muy baja circulación de corriente. Si ustedes lo vieran microscópicamente, se vería como el de la fotografía que tenemos en la izquierda. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función? Primero, esta primera semiconductora, es necesaria y obligatoria para cables que van a operar de 2000 volts hacia arriba. En menos de 2000 volts, esa capa no la van a encontrar. ¿Ok? ¿Y cuál es su función? Es básicamente por un detalle de fabricación. ¿Sí? Si vemos aquí la figura de la inferior izquierda de esta esquina, que es la que estoy indicando, estos huecos que quedan aquí entre los hilos de un cable, es imposible, todavía no hay una tecnología que nos asegure que estos espacios van a quedar totalmente rellenos de material aislante. Este vendría siendo el aislamiento. ¿Sí? Es imposible que estos queden totalmente rellenos. En algún punto, en la longitud del conductor, van a quedar burbujas de aire aquí. ¿Sí? En estas partes. ¿Eso qué conlleva? Todos los materiales, todos, son conductivos para un nivel de voltaje. El aire es conductivo entre los 72 y los 68 volts por milésima. ¿Qué significa eso? Significa que si ustedes tienen dos electrodos separados una milésima y entre los dos electrodos le ponen 72 voltios, eso es un cortocircuito. O sea, ese aire se va a comportar como un conductor. En cambio, si a ese mismo circuito ustedes le aplican menos de 60 volts, no va a haber circulación de corriente porque esa capa de aire que hay entre los dos electrodos se va a comportar como una capa de aislamiento. Luego entonces, para los niveles de voltaje arriba de los 2000 volts, sí es muy posible que se llegue a ese valor de voltaje o a esa proporción de voltaje en la cantidad de aire que se pueda agregar aquí. A ese valor en el que un material se vuelve conductivo se le conoce como ruptura dieléctrica del material. En este caso, la ruptura dieléctrica del aire está entre los 68 y los 72 volts por milésima. Luego entonces, en ese caso, si esto fuera como en el caso de la figura inferior izquierda, es lo que cubre al conductor o lo que cubre a los hilos, es totalmente aislante, es aislamiento para esos niveles de voltaje, entonces puede existir que el aire que esté aquí se vuelva conductivo, se ionice.
Es lo que se conoce en las líneas de transmisión como efecto corona. Si alguna vez les ha tocado caminar o pasar cerca de una línea de transmisión en un área despoblada de noche, cuando hay mucha humedad, van a escuchar un cierto ronquido o chillido en las líneas. Inclusive pueden llegar a ver cierta luminosidad alrededor del conductor. Ese es el efecto corona. Lo que está sucediendo es que el aire que está alrededor de ese conductor se está ionizando, o sea, está llegando a su ruptura dieléctrica, está siendo conductivo y hay pequeñas descargas, pequeños arcos eléctricos a través de él, ¿sí? Por eso es común que escuchen que no es necesario tocar el conductor para recibir una descarga eléctrica. Con que se acerquen al conductor y ese aire que está entre la parte que acercamos y el conductor, ese aire se ionice, va a brincar el amperaje o va a haber una descarga eléctrica, va a haber un arco eléctrico, ¿sí? Eso también va a pasar en los cables que operen a más de 2000 volts y que no tengan la pantalla semiconductora. Entonces, van a hacer un pequeño arco eléctrico en estas partes y ese arco eléctrico ya no se va a detener, va a seguir incrementando y lo que va a dañar va a ser la capa de aislamiento, que va a ser la más fácil, la que llega a un punto de fusión más rápido porque son plásticos. Entonces va a haber un arco eléctrico y se va a romper el aislamiento. Cuando eso suceda, se va a presentar una falla entre dos fases o entre una fase y la Tierra, lo que esté más cerca, ¿sí? Dentro de una canalización, pues va a durar un rato a que coincidan exactamente los dos huecos y pueda haber un cortocircuito entre fases. O si la canalización es metálica, va a haber una pequeña descarga de la fase a la Tierra y el resultado es el mismo. Va a disparar el disyuntor y va a haber una discontinuidad de ese circuito. Entonces, para evitar el efecto corona, se coloca una semiconductora como la que viene en la esquina superior derecha. Este arco que ven ustedes más oscuro es una pantalla semiconductora. Y si se acuerdan de la descripción que dimos hace un momento, que en distancias cortas se comporta como conductor, la distancia entre estos dos puntos, entre este conductor del cable y este otro conductor del cable, es suficientemente corta para que esta capa de semiconductor se comporte como un conductor, haya continuidad eléctrica en esta circunferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros ponemos un voltímetro entre estos dos puntos, el voltaje va a ser cero. ¿Esto qué significa? Que no hay una diferencia de potencial entre el punto este y este otro punto. Entonces, todo este aire, digamos que estos dos puntos quedaron cortocircuitados y este aire quedó en una burbuja del mismo voltaje, quedó en una burbuja equipotencial. El voltaje entre cualquiera de los puntos que se toquen aquí, que la diferencia de potencial o el voltaje va a ser cero. Y si el voltaje es cero, entonces nunca van a llegar al valor de 68 o 72 volts, que son los que se necesitan para que esta burbuja de aire se vuelva conductiva. Y si esa burbuja de aire no se vuelve conductiva, entonces aquí no va a haber arco eléctrico. Y no va a haber calor y este aislamiento no va a sufrir ninguna deformación por temperatura. ¿Ok? Ahora, esa es la función principal de la semiconductora. Y aunque aquí quedan burbujas, aquí no va a haber arcos eléctricos en el interior. Una función secundaria va a ser que la capa externa, esta vendría siendo la capa interna, la que está tocando los hilos de
del conductor y la capa externa es la capa opuesta. La función secundaria es que la capa externa, esta otra, la de afuera, va a tener una superficie lo suficientemente regular para poder asegurarnos que el aislamiento se adhiere perfectamente a la semiconductora y al adherirse no queda ninguna burbuja de aire. Entonces ya no hay posibilidad de hacer arcos eléctricos entre estas dos superficies, ¿sí? En resumidas cuentas, la primera semiconductora es para evitar arcos eléctricos al interior del cable que vayan a dañar al aislamiento, ¿ok? Y cuando esto sucede, cuando sí hay arcos eléctricos, lo que sucede es que suceden arborescencias, que es como la figura, que es algo que se ve en la figura inferior derecha. Se ven como unos arbolitos. Ahorita vamos a ver una foto de una falla. ¿Ok? Después de la primera capa semiconductora tenemos el aislamiento primario. El aislamiento primario es la que aísla el voltaje del conductor, ya sea entre fases o entre fase y tierra. Los materiales más comunes son el XLP y el EPR, ¿sí? La temperatura de operación es de 90 grados centígrados para ambos. Pueden tener una sobrecarga y pueden soportar hasta 130 grados. Una sobrecarga es una elevación del amperaje por hasta 2 o 3 horas. Sí, lo pueden tener, perdón. Y en un momento de un cortocircuito pueden soportar hasta 250 grados. ¿Cuál es la diferencia entre un aislamiento de EPR y XLP? Primero quiero aclararles que son tan buenos el uno como el otro, pero tienen características diferentes. En las instalaciones no industriales, el más común viene siendo el XLP. El XLP es un poquito menos flexible, pues un poco más duro que el EPR, pero en instalaciones no industriales, en fraccionamientos, por decir, en redes subterráneas de Comisión Federal, son pocas realmente las curvaturas que se tienen que dar para alimentar una carga. En cambio, en la industria, las curvaturas y las deflexiones que tiene que sufrir el cable para llegar de un punto al otro son considerablemente más cerradas y son considerablemente más comunes. Entonces, el EPR en la industria se vuelve más socorrido por su flexibilidad, es mucho más flexible. Otro detalle es que el XLP tiene una alta resistencia a la humedad, o sea, soporta mucho la humedad y en condiciones de una urbanización, pues es más común que sean propensos a inundación de los registros y de las canalizaciones, efecto de una lluvia o efecto de aguas residuales o efecto de agua potable. En el caso de las instalaciones industriales, normalmente eso no sucede porque las instalaciones por lo regular están bajo techo y están protegidas en cierta forma de la humedad, aunque tienen buena resistencia a la humedad. Pero en la industria es más común encontrar zonas con hidrocarburos, ¿sí? O aceites o grasas, y el EPR soporta más las aceites y las grasas que el XLP. Pero en sí es tan bueno el uno como el otro, ¿ok? El EPR, para quienes no lo conozcan, es el que se aprecia aquí en la figura, que viene siendo del color del borrador de un lápiz. Y el XLP viene siendo como un silicón seco, digamos. ¿Okay? Después del aislamiento primario, tenemos una segunda capa de semiconductora, que realmente cuando se va a instalar un accesorio, este es el enemigo a vencer. Desprender la semiconductora del aislamiento primario sin dañar ni en lo más mínimo al aislamiento primario es una cuestión de mucha o de una muy buena herramienta y habilidad o de una herramienta no muy buena y mucha habilidad, ¿sí?
Por ejemplo, ya existen, en 3M vendemos unos kits que se llaman CPK, que contienen las herramientas necesarias tanto para cortar el cable, para quitar la cubierta, para quitar el aislamiento primario y para quitar la semiconductora. Pero quienes no pueden accesar a una herramienta especializada, pues tienen que hacer este trabajo con navaja y quitar la semiconductora a quienes a esto se dedican y en sus inicios, pues la verdad es un tanto complicado, ¿no? Es una cuestión de habilidad y es una cuestión de práctica, quitar la semiconductora sin dañar el aislamiento primario. La segunda capa semiconductora es obligada que le traigan los cables que van a operar arriba de los 5,000 voltios o que decimos que están aislados para 5,000 voltios o más. ¿Por qué? Porque en estos niveles de voltaje se presentan dos efectos con una intensidad mayor que en cables de menor voltaje. No es que, lo que quiero decir, no es que en cables de menor voltaje estos efectos no se presenten. Sí se presentan, pero no tienen la intensidad o la fuerza que se presenta en cables que van a operar de 4,160 volts hacia arriba. ¿Ok? ¿Cuál es la función de la segunda capa semiconductora? Primero déjenme decirles que la segunda capa semiconductora y la pantalla metálica trabajan juntas, siempre trabajan juntas, no trabajan, no se puede tener una y la otra no. Si el cable tiene segunda semiconductora, obligadamente va a tener una pantalla metálica. Y la pantalla metálica con la semiconductora se le denomina pantalla electrostática. ¿Ok? ¿Cuál es la función de la pantalla electrostática? Mantener los dos efectos eléctricos de un cable de media tensión dentro del aislamiento. La pantalla electrostática, es decir, la segunda semiconductora y la pantalla metálica, están instalados en el cable, no para proteger al cable. La primera semiconductora está instalada para proteger la operación y la vida del cable. La primera, la que vimos que está alrededor del conductor. La segunda semiconductora y la pantalla metálica no están precisamente para proteger al cable. Están para proteger a las personas que trabajan cerca de un cable de media tensión cuando se encuentra energizado y con carga. ¿Por qué? Porque mantienen dentro del aislamiento primario a dos efectos, uno que se llama líneas equipotenciales de voltaje, que son las que están viendo ustedes en color rojo en la figura de la izquierda, y las líneas de esfuerzo eléctrico, que son las que están en amarillo, que ven que salen del conductor hacia afuera en forma radial. Las líneas equipotenciales de voltaje son líneas concéntricas y están representadas en esta figura en color rojo. Las líneas de esfuerzo eléctrico o líneas de esfuerzo electromagnético salen del conductor, ¿sí? Y buscan aterrizarse a tierra o buscan el camino más corto a tierra. Son líneas de campo electromagnético, las amarillas. Esas líneas amarillas o líneas de esfuerzo eléctrico o líneas de fuerza electromagnética, entre más grande sea la potencia eléctrica que circula por el conductor, potencia eléctrica, entendamos el producto del amperaje por el voltaje. Esa es la potencia eléctrica. Entre más, como el voltaje en los circuitos es constante, entonces digamos que entre más alto sea el amperaje, estas líneas de esfuerzo eléctrico van a ser de mayor fuerza y de mayor intensidad. Estas líneas de esfuerzo electromagnético o líneas de esfuerzo eléctrico o estas líneas amarillas ¿pueden atravesar el cuerpo humano? Sí.
¿Y qué efecto van a tener? El mismo que si se conectaran directamente a la fase. O sea, los puede electrocutar, puede causarles un paro cardíaco. ¿Ok? Por eso les digo, estas dos partes son las que mantienen a estas dos líneas, las amarillas y las rojas, dentro de este campo. Cuando hay gente muy osada, muy valiente, y yo más bien digo muy ignorante, que llegan a unir dos cables de media tensión con dos terminales con un tornillo en medio y le ponen cinta de aislar nada más. Si una persona llega a estar cerca en el momento en que estas líneas de esfuerzo son intensas, esa persona no la va a contar. Va a sufrir una descarga. El dictamen del fallecimiento de la persona va a salir como electrocutado. El detalle es que por estas líneas, cuando una persona sufre una descarga eléctrica, por lo regular, el interruptor dispara o la protección abre al circuito. Digamos que si estuviéramos graficando como se grafican los temblores con una aguja, en el momento en que la persona sufre la descarga, se graficarían picos de corriente que nos indicarían que hubo una descarga eléctrica de amperaje ahí. Bueno, cuando la persona sufre una descarga de esfuerzo eléctrico, el disyuntor no se da cuenta, ni lo ve. Y si estuviéramos haciendo ese gráfico, eso no va a aparecer. ¿Por qué? Porque las protecciones están para proteger sobre corrientes, no líneas de esfuerzo eléctrico. O sea, con la corriente que tiene el circuito, digamos que de forma nominal, se crean líneas de esfuerzo eléctrico que pueden quitarle la vida a una persona. Entonces, la pantalla metálica y la segunda semiconductora son de primordial importancia para las personas que trabajamos o que por alguna razón tenemos que estar cerca de un cable de media tensión o de alta tensión que está energizado y con carga. ¿Ok? Estas líneas de esfuerzo eléctrico, las líneas amarillas, al ser de naturaleza eléctrica, buscan aterrizarse a tierra. Por eso es de que si el cable no tuviera, como en la figura de la izquierda, no tiene una referencia de tierra, que las líneas amarillas son las líneas del problema, son las líneas de esfuerzo eléctrico. Entonces hay dos efectos aquí que se tienen que cuidar, que se tienen que mantener dentro del cable, que vienen siendo las líneas de esfuerzo eléctrico, también conocidas como líneas de esfuerzo electromagnético, y las líneas equipotenciales. Si ven ustedes la figura de la derecha inferior, ahí están representadas cuando se coloca una pantalla metálica alrededor del cable, todos los efectos quedan dentro del aislamiento primario. ¿Ok? Y ven en líneas concéntricas unas líneas del 20%, unas del 100%, 80%, 60%. Las líneas concéntricas son las líneas equipotenciales. Esas son, las líneas equipotenciales son las que están directamente relacionadas con las rayas, con las fallas provocadas por rayas en el aislamiento primario. ¿Por qué? Porque cuando hacen una raya en la parte de la periferia y llegan a, le quitan aislamiento primario, entonces están llegando a otro nivel de voltaje. Los cables no vienen sobreaislados, traen la cantidad de aislamiento necesaria para aislar el voltaje o aislar la totalidad del voltaje en la periferia del cable. Pero cuando están preparando el cable y dejan una raya sobre el aislamiento primario, entonces entre el fondo de esa raya y la parte superior, que va a quedar cubierta por el accesorio, va a quedar una burbuja de aire. Y ahí, entre esos dos puntos, existe un diferencial de voltaje o un diferencial de potencial. Ese diferencial de potencial va a provocar
un arco eléctrico porque ese aire se va a ionizar, se va a volver conductivo. Y ese arco eléctrico va a dañar al accesorio. Eso es, las líneas equipotenciales están directamente relacionadas con las fallas por rayas en el aislamiento primario. ¿Ok? Y lo que viene siendo el cono de alivio está directamente relacionado con las líneas que salen directamente del conductor, que son las líneas de esfuerzos eléctricos, que son las amarillas o que son las líneas rectas que ustedes están viendo en la figura inferior derecha. ¿Ok? Si le damos a la sí, entonces esos son los efectos que hay que cuidar del cable. Después viene la pantalla metálica, que en el caso de estos cables es solo una referencia de tierra, ¿sí? Es para tener alrededor del cable una referencia de tierra. ¿Y qué logramos con esto? Como cualesquier, del centro del conductor a cualesquier punto de la periferia, va a ser la misma resistencia para las líneas de esfuerzo eléctrico. Entonces, lo que sucede es que en automático deja de haber una concentración de líneas de esfuerzo eléctrico y se colocan de forma uniforme en toda la sección del conductor. Eso hace que no haya ninguna concentración en uno de los puntos de la periferia. ¿Por qué? Porque la concentración de esas líneas de esfuerzo lo que va a provocar es un calentamiento del aislamiento primario. Y ese calentamiento del aislamiento primario, como el aislamiento primario es plástico, va a provocar un ablandamiento o una descomposición del aislamiento y el conductor va a bajar o va a tocar la parte de tierra y va a provocar una falla, ¿sí? Entonces, la pantalla metálica forma parte de un sistema para lograr una tierra alrededor del conductor. No es precisamente para una conducción de amperaje, tanto en los cables con pantalla de alambres como con la pantalla de cintas. En el caso de los cables de neutro concéntrico, que es la figura que ven ustedes en la extrema derecha, esos hilos, recuerden que al principio les comenté que esos hilos pueden ser hasta calibre 6 u 8, dependiendo del calibre del conductor principal. Y se llaman cables de neutro concéntrico porque por esos cables de la periferia, en los cables JCN o en los cables de neutro concéntrico, por ahí va a circular el neutro. Entonces, todas las corrientes de desequilibrio del sistema van a circular por esa pantalla. En el caso de los cables de neutro concéntrico, esos cables sí tienen capacidad de conducción de amperaje, ¿sí? En los otros no. ¿Ok? Siguiente. Después de la pantalla metálica, tenemos lo que viene siendo la cubierta. La cubierta no es otra cosa más que una cubierta para intemperismo, para rayo ultravioleta, para algo de humedad, para darle protección mecánica al cable y, contrario a lo que se piensa, es un aislamiento de baja tensión. O sea, cuando un cable de estos, la cubierta se llega a dañar, pero no se dañó la siguiente parte, o sea, la parte metálica que está inmediatamente después hacia adentro de esa cubierta se llega a dañar. Si no se dañaron los alambres, pues esa cubierta es muy fácil de reparar. Se puede reparar con cinta 23, se puede reparar con un tubo termocontráctil. Y en el caso de tubo termocontráctil, en 3M tenemos mangas abiertas, donde, por ejemplo, vamos a suponer que tengan el cable ya instalado y en un registro por alguna situación se llega a dañar, pero nada más la cubierta, la pantalla metálica no se dañó, pues es imposible meter un tubo termocontráctil hasta ahí. Tenemos unas mangas abiertas de cierre que las pueden colocar justo en el registro, porque es como un pañal que se va a cerrar con un cierre de acero inoxidable, ¿sí? O lo pueden reparar con cintas, ¿no? Siguiente, por favor. Luego tenemos la siguiente.
Las consideraciones de preparación del cable. Todas las rayas, no importa qué tan importante o qué tan costoso haya sido su accesorio, si ustedes preparan el cable de forma incorrecta, el accesorio va a fallar. Las rayas más típicas son las que les marco en ese slide y vienen siendo las longitudinales y las perimetrales en el punto del corte de la semiconductora. Como les mencioné hace un momento, las rayas están directamente relacionadas con las líneas equipotenciales de voltaje que presento una vez más en la figura de la esquina inferior derecha. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes dejan ese tipo de rayas, el accesorio va a fallar, inevitablemente va a fallar. ¿Ok? Entonces, las rayas son enemigos, por eso les decía hace un momento, que es el reto a vencer en la preparación del cable, es quitar la semiconductora sin siquiera tocar el aislamiento primario. El aislamiento primario tiene que estar libre de ninguna raya. ¿Ok? Siguiente. Y dentro de los, al menos de los kits de 3M, se tienen ¿cómo le llamamos? Un kit de limpieza. El kit de limpieza contempla una lija que es no conductiva y contempla unas toallas que vienen impregnadas con un líquido que está diseñado para disolver la semiconductora microscópica, que al momento de quitar la semiconductora se va a quedar ahí adherida. No la van a ver, pero se queda ahí. La forma correcta de hacer la limpieza es desde el punto más energizado o de mayor potencial, que viene siendo la punta del cable, hacia la semiconductora. Se tiene que hacer en ese sentido, nunca al revés. ¿Por qué? Porque se trata de tener mayor limpieza en el punto de alto potencial, de alto voltaje, ¿sí? Al punto de menos limpieza o menos potencial. Si ustedes hicieran la limpieza en un sentido inverso, ¿sí? Van a tener el punto de alto potencial con más contaminantes y van a acercar más el potencial a la parte de tierra que vendría siendo la semiconductora. Nunca hay que tocar, nunca deben tocar con el pañuelo la semiconductora, porque si tocan el líquido que está impregnado en el pañuelo, está diseñado para disolver a la semiconductora. Entonces, al momento que la tocan, es increíble, pero en el momento de tocarla, el pañuelo se contamina. Y como deben de darle de limpieza al menos 3 pasadas por el paño, haz de cuenta, agarran el pañuelo, lo pasan una vez, buscan otra cara limpia del mismo pañuelo, lo pasan nuevamente y buscan una cara limpia más y lo vuelven a pasar y ya el cable quedó limpio. La limpieza es el acto previo a la instalación de la terminal. La limpieza es lo último antes de meter el cable dentro de la terminal. Es lo último. Limpian el cable y meto el cable dentro de la terminal. Mientras no debo de limpiar porque de forma involuntaria y con el mismo ambiente van a estar contaminando el cable. ¿Ok? No es necesario ponerle thinner, no es necesario gasolina, no es necesario ningún solvente. Lo más aceptable que pudieran utilizar podría ser alcohol isopropílico, no alcohol de caña, no alcohol común. El alcohol isopropílico lo van a encontrar ustedes en las boticas, no en las farmacias, en las boticas. Acuérdense que hay unos puntos de venta de medicamentos donde ellos hacen preparados médicos. Ellos son principalmente los que tienen alcohol isopropílico. ¿Ok? La siguiente. También dentro del kit de limpieza, alrededor de esa lata viene una lija. ¿Sí puedes dar la siguiente imagen, por favor?
el sentido del lijado nunca debe de ser longitudinal, siempre debe de ser en forma periférica. Porque aunque el grado de abrasión de la lija que viene en los kits está considerado para no provocar, que esa raya no provoque una descarga o un arco eléctrico interior, ¿sí? O sea, la profundidad de esa raya es aceptable ahí, esa profundidad, pero si lo hacen de forma longitudinal, van a crear una conductividad de aire en el interior, lo va a interpretar como una raya, y ese aire sí se puede, ese aire que va a quedar en la raya de manera longitudinal, sí va a acercar el potencial eléctrico de la parte viva a la parte de tierra. En cambio, si lo hacen de forma perimetral, como es la forma correcta, las rayas van a quedar independientes una de la otra y no hay continuidad entre el punto de tierra, no hay continuidad con aire de la punta de tierra a la punta, a la punta del conductor. Esa es la razón. Siempre, y tienes que ser, el lijado tiene que ser con fines de, no con fines de sacar rayas. Que hay el beneficio de que pueden salir algunas rayas al momento de lijar, sí, sí lo hay, pero no es esa la finalidad. Me parece aquí que no vamos a tener internet o que nos vamos a desconectar, ¿es correcto eso? ¿Me escuchan? Sí, José, sí, lo Ok, escuchamos el muy bien. retiro de aislamiento lo pueden hacer. Ok, el retiro del aislamiento primario para la conexión de la zapata o conector lo pueden hacer por medio de una navaja y con un hilo de esos que se usaban para bailar trompos, de hilo de algodón, o con una herramienta como la que les mencioné, que pueden verla en la figura ahí de las imágenes de la derecha. Ese hasta el conductor, incluyendo la primera capa de semiconductora, tiene que quedar el conductor desnudo, sin dañar al conductor. Aquí es menos crítico porque el conductor realmente tiene mucha más resistencia mecánica a la abrasión o al corte que el resto de los plásticos que componen el conductor, ¿sí? Pero del conductor tiene que quedar obviamente libre, ¿no? Siguiente. Conceptos. ¿Por qué es mejor el contráctil en frío que el termocontráctil? Primero, porque el termocontráctil por lo regular no tiene una contracción uniforme como lo hace el contráctil en frío. Otro de los detalles es de que cuando ustedes están aplicando un termocontráctil, para reducir su diámetro hay que aplicarle calor. Entonces ahí sucede un efecto muy favorable, porque ustedes aplican calor y la parte o la manga termocontráctil tiende a reducir su diámetro y el conductor, al aplicarle calor, se dilata, es decir, incrementa su diámetro. Entonces eso es muy conveniente porque el conductor aumenta su diámetro y la manga disminuye su diámetro. Entonces se forma una hermeticidad ahí muy satisfactoria. Lo que sucede es que el cable se va a enfriar y al enfriarse el cable va a disminuir su diámetro. Y el termocontráctil, al estar frío, no va a reducir su diámetro, se va a quedar estático, ¿sí? ¿Qué va a suceder con eso? Que va a generarse una grieta perimetral o en toda la periferia del cable por esas diferencias de diámetro. Originalmente, los termocontráctiles o los termocontráctiles que se deben de utilizar para aislamiento eléctrico deben de ser con resina interior, con resina interna. Que al momento de que aplican calor, esa resina se vuelve como un adhesivo, como una miel, ¿sí? La función de esa miel o de ese adhesivo termocurable es
cubrir ese espacio que va a dejar la diferencia de diámetros que provocó la diferencia de temperaturas. Es decir, cuando el cable se contrae, el termocontráctil no lo va a hacer, pero esas diferencias de diámetro las va a cubrir ese adhesivo. Pero lo que se observa, y quienes ya han quitado un termocontráctil con más de 2 o 3 años de instalado, es que esas resinas se cristalizan y ya no cumplen esa función, o sea, ya no se expanden para cubrir esos espacios. Se quedan cristalizadas y se forma una grieta ahí por donde va a entrar la humedad. En cambio, el contráctil en frío, si el cable se expande porque recibió mayor amperaje y aumenta su temperatura y el cable se expande, el contráctil en frío nunca va a dejar de ejercer presión hacia el centro del conductor. Entonces, se hace un sello dinámico. El cable se expande y el otro se expande junto con el cable y nunca deja de hacer el sello. El cable se contrae y el accesorio se sigue contrayendo junto con él. Nunca deja de hacer esa función. ¿Sí? Entonces, esa es una gran ventaja del contráctil en frío versus el termocontráctil. Quienes han llegado a quitar un contráctil en frío que tenga 5, 10, 15 años, 20 años, habrá notado que lo quita y el material está literalmente tan suave o tan manejable, tan flexible como uno nuevo. El material contráctil en frío que utiliza 3M, porque no todos los contráctiles en frío son de esta característica, no lo daña el sol. Si ustedes ven una terminal que tiene 15, 20 años instalada, está del mismo color exactamente que cuando la instalaron. ¿Eso qué significa? O cuando un accesorio, ustedes lo instalan y con el tiempo su tonalidad o su color cambió, eso se debe a que los rayos ultravioleta están cambiando la composición del material. Y eso va ocasionando una degradación del material, cosa que no sucede con las terminales de 3M. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok. Ahora vamos a ver, evidentemente cuando vamos a ver cómo trabajan o cómo participan los esfuerzos eléctricos del cable. Evidentemente, cuando ustedes van a conectar un cable, no lo pueden conectar exactamente en la punta como está, o sea, no pueden cortar el cable con todas las capas a la punta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento de energizarlo y tener la pantalla metálica aterrizada, va a abrir un brinco de potencial de la parte energizada o de la zapato conector a la parte de la pantalla metálica. Luego, entonces, para lograr la conectividad se tiene que dar una distancia de aislamiento, como la que está mencionada aquí, y dejar la semiconductora junto con la pantalla metálica hacia atrás, que es lo que llamamos pantalla electrostática hacia atrás, retirada y así hacer poder la conexión. Pero si vemos la siguiente figura, los esfuerzos eléctricos del cable, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Sí le das a la siguiente, por favor? Ok. Si ustedes recuerdan, los esfuerzos electromecánicos del cable, electromagnéticos del cable, quedan encofrados dentro del aislamiento primario por la pantalla electrostática, es decir, por la pantalla metálica y la pantalla semiconductora. Pero en esa distancia de aislamiento, esa capa desaparece, esa protección desaparece. Como lo mencioné hace un momento, los esfuerzos eléctricos del cable las líneas de esfuerzo electromagnético buscan aterrizarse a tierra. Es decir, en la distancia de aislamiento, esas líneas de esfuerzo electromagnético se van a regresar para tratar de drenarse, de irse a tierra en la parte más cercana que va a ser la semiconductora. ¿Sí? Eso va a provocar, y aunado a que en esa parte también las líneas equipotenciales ya no están blindadas, se van a empezar a salir, que está aquí la línea del 90% y aquí hay una del 20%.
esa línea del 20% va a pasar muy cercana, como lo estoy indicando aquí con la flecha, muy cercana a la pantalla semiconductora. Eso va a provocar que el aire que está ahí, ¿sí?, se va a calentar, va a provocar un calentamiento, un esfuerzo eléctrico, un calentamiento en el aislamiento primario y lo va a lograr fundir. Y entonces cuando el aislamiento primario se funda ahí, entonces va a haber una falla de potencial eléctrico. Entonces el potencial eléctrico se va a hacer una perforación exactamente ahí donde está la semiconductora y va a desaparecer el aislamiento y entonces va a haber un arco eléctrico de la fase a la tierra. Y eso va a provocar que la protección dispare, ¿sí? Entonces, por eso aquí también pongo la figura de la derecha para que puedan ver las líneas de esfuerzo cómo están las líneas de esfuerzo que están queriendo salir, pero aquí como allá no tienen y se van a juntar, ahí van a ir a aterrizar en el extremo de la semiconductora. ¿Ok? Entonces, eso va a provocar un calentamiento exactamente en el corte de la semiconductora y ese calentamiento va a fundir el aislamiento primario y va a brincar el voltaje de la fase a la tierra. ¿Ok? Y va a provocar una falla. Siguiente figura. Anteriormente, eso se lograba con un cono de alivio, que es el método geográfico. Es el primero que se utilizó, se les llamaba cono de alivio. De hecho, hasta la fecha, las terminales, la gente de la vieja escuela le llama cono de alivio, ¿sí? Entonces, el cono de alivio no hace otra cosa más que colocar un material similar al del aislamiento primario y engrosar el aislamiento. Y de esa manera, lo que hacen es hacer que la línea del 20% de la línea equipotencial se retire de la semiconductora que se puso aquí en el cono, ¿sí? Y eso, esa distancia hace que se incremente la cantidad de aire y no exista un calentamiento tal que pueda fundir el material. Literalmente lo que están haciendo es colocar más material que alcance a disipar el calor que ahí se va a generar, ¿sí? Así es como era el método geométrico y así es como se comportan los dos efectos que tenemos que controlar. En la siguiente figura, por favor, en la siguiente figura, lo que hizo 3M es diseñar un material de alta constante dieléctrica cuya característica principal es recoger a todo lo largo de la distancia de aislamiento, ¿sí?, recoger las líneas de esfuerzo y conducirlas a tierra como si fueran propiamente la semiconductora. La característica principal de ese material de alta K es que es conductivo para las líneas de esfuerzo electromagnético, pero no es conductivo para el potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, de esa manera, no hay calentamientos y las líneas del 20% quedan lo suficientemente retiradas de la tierra o de la semiconductora como para evitar también un calentamiento. Entonces, esto es realmente un control, no incrementar el espacio de aterrizamiento, ¿sí? Porque aquí realmente ahí no hay un calentamiento. Una de las principales motivos de falla de una terminal es cuando, si se fijan ustedes, aquí el tubo de alta K, ¿sí?, está totalmente conectado y está sobre la semiconductora. Tengan cuidado cuando instalan una terminal de que esa punta de la semiconductora no quede envuelta en cinta de aislar. ¿Por qué? Porque este tubo de alta K que viene interno en la terminal, no lo ven ustedes, tiene que tener un contacto perfecto y una continuidad eléctrica con la semiconductora del cable para que
los esfuerzos eléctricos puedan mantenerse encofrados también en esa distancia de aislamiento. ¿Ok? Siguiente figura. Esa es una figura que quise agregar ahí para que se den cuenta de los beneficios de hacer un método capacitivo versus un método geométrico. Con el método capacitivo podemos hacer terminales más cortas y un control de esfuerzos más efectivo que con el método geométrico. Por eso es que en el método geométrico las terminales son de mucha mayor dimensión, son mucho más largas que con el método capacitivo que creó 3M. ¿Sí? Entonces, por eso es que las terminales son más cortas, los materiales son mejores y soportan y controlan mejor que los materiales utilizados en el método geométrico. Siguiente, por favor. Ahora, ahí, si ustedes se fijan, ustedes cuando instalan una terminal, una QT3, solo ven un tubo. Normalmente nuestros competidores también tienen un tubo, solo que nosotros tenemos 4 tubos. ¿Sí? ¿Cuáles son los 4 tubos? Tenemos la cubierta que viene siendo la que ven las campanas, la que tiene las campanas. Después tenemos un tubo para hacer el sello superior, que es un mastique que se ve aquí en la punta. Es el segundo tubo. Después tenemos el tubo de alta constante de eléctrica o de alta K, que abarca literalmente todo el cuerpo de la terminal. Y después tenemos una masilla para evitar que queden burbujas de aire entre el tubo de la alta K y la semiconductora, que es el cuarto tubo. Si ustedes abren una terminal, se van a dar cuenta que hay 4 tubos, no nada más un tubo. Normalmente nuestros competidores tienen el tubo que se ve y aquí ponen una cinta. Se acabó. ¿Esto qué tiene de beneficio? El tubo realmente es una cubierta para la intemperie. Digamos que si por algún motivo ese tubo se llegara a dañar, ¿sí? El cable no va a sufrir falla mientras no haya una lluvia. O sea, hay que programar, te da tiempo de programar y decir, ¿sabes qué? Esa terminal hay que cambiarla, sí, definitivamente hay que cambiarla, pero no es algo de urgencia, ¿sí? Cuando es urgente cambiar la terminal, es cuando se llega a dañar, que después de ese tubo, se dañó el tubo de alta K, pero créanme, ahorita lamentablemente lo estamos haciendo de forma virtual, pero créanme, si el tubo de alta K lo tratan de cortar con un cúter, van a batallar. Queriéndolo cortar, eso es algo difícil de quitar. Literalmente imposible que se caiga solo. Es literalmente imposible. Con un cúter tienen que pasar unas 5 o 6 veces el cúter longitudinalmente por el mismo punto para que lo puedan abrir. ¿Ok? Siguiente. Ya casi terminamos, ¿eh? La diferencia entre una terminal para uso interior y otra de uso exterior son las campanas. ¿Sí? Uso interior son terminales que van a quedar dentro de un gabinete, no dentro de una habitación, dentro de un gabinete. Si no quedan dentro de un gabinete, se deben de instalar terminales de tipo intemperie, con campanas. Siguiente. Entre más larga y más cantidad de campanas, estamos hablando de una distancia de fuga y de un voltaje de impulso mayor. Entre más campanas, más voltaje soporta la terminal. Siguiente. ¿Qué información se requiere para una correcta selección de una terminal? Para seleccionar correctamente una terminal es importante saber el tipo de apantallado que se tiene, si es de cintas o alambres, si es un cable unipantalla o de neutro concéntrico con o sin chaqueta, ya que estos tipos de cable, aunque no quedan dentro de instalaciones de Comisión Federal,
sí pueden encontrarse ustedes en el área donde están con este tipo de cables en campos fotovoltaicos, ¿sí? En alguna ocasión, si alguno de ustedes llega a ir a hacer un trabajo a la Ciudad de México, también pueden encontrar que el aislamiento primario puede ser papel impregnado de aceite y el tratamiento y el accesorio difiere. Hay que hacer un sellado para que no se escurra el aceite del aislamiento. O si les toca trabajar en una planta de refinería, es importante saber si el cable es con cubierta de plomo. Y en el caso de cables multiconductores, saber si tiene algún tipo de armadura. Entonces, cuando vayan a solicitar una terminal, se tiene que, de preferencia, saber si es pantalla de cintas o de alambres, el voltaje para el que está diseñado el cable, si es de 5, de 8, de 15, de 25, 35, 69 o 115 kb. Es común que un cable de 25 kb lo vayan a mantener operando a 15 kb. Sin embargo, el accesorio tiene que estar diseñado para 25 kb por los diámetros. Es importante conocer el nivel de aislamiento del cable, si el cable es el 100% de NA al 133 y también existe el nivel de aislamiento al 173% del nivel de aislamiento. ¿En qué difiere uno del otro? Difiere principalmente en el diámetro del conductor. El diámetro sobre aislamiento es el que va a determinar si es al 100, al 133 o al 173. Normalmente, eso es el nivel de aislamiento, el voltaje y el calibre están grabados en la cubierta del cable, ¿sí? Con eso sacamos el diámetro sobre aislamiento primario. Si es posible obtener la ficha técnica del cable, mucho mejor. El material del conductor es importante conocerlo para poder utilizar correctamente el accesorio, si es cobre o es aluminio. Las zapatas, hay alguna confusión ahí porque algunas personas consideran las zapatas estañadas como bimetálicas y eso es un error. La diferencia entre una zapata bimetálica a una zapata de cobre es que la bimetálica siempre trae una grasa inhibidora dentro del barril. Es un error sacarle esa grasa inhibidora. Lo que yo recomiendo es que se quite el tapón que trae en el barril, se inserte el cable dentro del barril, se retire la zapata o conector y se limpie lo que quedó cubierto de grasa en el conductor y después se haga el ponchado. De esa manera, al momento de hacer el ponchado, no van a tener un exceso o demasiado exceso de grasa inhibidora. La grasa inhibidora es importante, sobre todo cuando estén usando una zapata bimetálica en un conductor de cobre. Ahí es cuando se vuelve muy crítico el haberlo quitado. Lo más sencillo sería decirles que utilicen siempre conectores bimetálicos y de esa manera los ponen en conductor de cobre en aluminio sin ningún cuidado. El detalle es que los accesorios bimetálicos son el doble y hasta el triple más costosos que los de cobre estañado. Entonces, si el conductor es de cobre y utilizan el accesorio de cobre, van a tener un ahorro considerable, ¿sí? Otro detalle es que en cables multiconductores pudieran encontrarse que las fases sean de cable tipo electrodo, como el que utilizan las máquinas de soldar. ¿Por qué es importante que se fijen en ese detalle? Porque los conductores monopolares, siempre los cables son de tipo compacto y todos los fabricantes fabricamos las zapatas y los conectores para cables de tipo compacto. Cuando ustedes tienen un conductor tipo electrodo, al momento que le retiran las capas de aislamiento,
ese conductor aumenta de diámetro. Y si ustedes tienen, por decir, un calibre 4 ceros tipo electrodo y le quieren meter el conector o zapata del 4 ceros, literalmente no lo van a poder meter. Tendrán que usar uno de calibre 250, el calibre inmediato superior. Por eso es importante conocer ese dato. También es importante saber qué tipo de cubierta, si la traen, porque hay cables que no lo tienen. Si la terminal es de uso interior, que esté dentro de un gabinete, o de uso exterior, dentro de una habitación, o totalmente a la intemperie. Es importante conocer el calibre del conductor, ¿sí? Y si es posible, la posición en la que va a quedar instalada la terminal. ¿Esto qué quiere decir? Si va a quedar a 90 grados totalmente vertical, con la conexión en la parte superior, y si la terminal es de tipo exterior y la terminal va a quedar invertida, o sea, vertical, pero con el punto de conexión hacia abajo, tenemos que instalar una terminal que le llamamos invertida. ¿Cuál es la diferencia? Que las campanas están en sentido inverso para que no guarden agua y contaminantes ahí. Las campanas siempre tienen que quedar aguas abajo, o sea, que el agua pueda escurrir y que no haya acumulación de agua en las campanas. Adicional a esto, si el cable es multiconductor, es importante saber si el cable está armado o no armado. No todos los multiconductores son armados. En minería existe una gran cantidad de cables de 5, 15, 8 y 35 kb, multiconductores pero no armados. Y si es multiconductor, es importante saber cuántos cables de tierra tiene. Normalmente traen uno o dos. ¿De qué calibre son esos? Y además si trae un cable de señal, o que se le llama mensajero. Normalmente en los cables multiconductores, los cables de tierra vienen desnudos, y los mensajeros son cables de pequeño calibre, normalmente calibre 6 o 4, y vienen aislados. Con esa información, entonces ya nos vamos aquí a las tablas y utilizamos la tabla. ¿Cómo se utiliza? ¿Sí? Se utiliza, primero tenemos que nosotros determinar si es de uso exterior y utilizar la tabla para cable uso exterior. El voltaje, tenemos que conocer el voltaje y el calibre y el nivel de aislamiento. ¿Sí? Por ejemplo, una terminal para un calibre 4 ceros, uso exterior, 15 kb, monopolar. 4 ceros puede ser una terminal 7622 S2. Se posicionan en la columna del voltaje con el nivel de aislamiento, bajan, y el primer rango de calibres que encuentren de arriba hacia abajo se van a la columna de la extrema izquierda, y ese es el modelo que van a solicitar. Aquí en este caso, por eso tomé ese valor. Si se fijan, en 15 kb hay dos terminales que abarcan exactamente los mismos valores de calibre. Sirven, sí. Lo que pasa es que la 7692 S4 se puede utilizar también en cables de 25 y 28 kb. Eso repercute en el costo, ¿sí? Aunque aparentemente son iguales, va a ser más costosa una 7692 S4 que una 7692 S2. ¿Alguna pregunta que tengan, duda? Si gustan, también nos pueden dejar por correo electrónico en mercadotecnia@miselec.com. También nos pueden mandar por ahí sus preguntas. Me las mandan y con gusto las contestamos. Así es, con gusto le damos el seguimiento. No sé si alguien tiene alguna duda. Así es, pues agradecemos mucho el tiempo, José. Muchas gracias por la información brindada, por estar con nosotros en este webinar de Grupo Miselec. Y bueno, a todos los participantes también agradecemos su paciencia, su tiempo. Nos ponemos aquí a su disposición en cualquier cotización que necesiten. Estamos aquí para servirles.